lo que tu palabra nos dice que ocurre en los cielos. En el libro de Apocalipsis, Padre mío, encontramos, Padre mío, las huestes angelicales adorándote, oh Padre celestial. Oh mi Dios, exaltando tu precioso nombre, mi Dios, puestos de pie, oh Padre mío, alabando y exaltando tu precioso y glorioso nombre, quitando de sus cabezas, mi Dios, sus coronas, tirándolas, mi Dios, a tus pies, en agradecimiento por quien tú eres y por lo que tú eres, mi Dios, para nosotros la humanidad y para ellos las huestes angelicales, Padre mío, que eres lo más glorioso y maravilloso, mi Dios. Gracias, Padre, por esa bendición. Por eso es que te amamos, te alabamos, te exaltamos, nos gozamos en tu presencia y estamos, Padre mío, sumamente agradecidos por tantas cosas maravillosas que tú haces en nosotros y en nuestras vidas. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y en tu palabra háblanos, te pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Antes de dar inicio a nuestro servicio, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos la mente del cielo? Nuestra mentalidad es celestial. Por el hecho de que nuestra mentalidad tiene y debe de ser celestial. Cuando pensamos a manera de acá de la tierra, pues buscamos la comodidad de aquí de este mundo, ¿no? Buscamos la comodidad de nuestras personas, pongámoslo de esa manera. Buscamos tener una mejor casa, tener un mejor trabajo, tener un buen vehículo, una buena cuenta de banco, pasar lo menos tiempo posible fuera de la casa, pasar mucho tiempo con la familia, no tener que trabajar demasiado, sino poquito nada más y pues divertirnos al máximo, ¿no? Eso es la mentalidad de este mundo. Pero la mentalidad del cielo, hermanos, es continua adoración a Dios, continua adoración a nuestro Rey. Que tu mente esté siempre alabando al Señor, que tus ojos estén siempre fijos en su presencia y que tu mente continuamente esté dando gracias por lo maravilloso, lo misericordioso y lo precioso que Él es en nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Esa debe ser nuestra mentalidad. Y muchas veces nosotros venimos a la presencia de Dios, le damos 1 hora y media de nuestro tiempo y al darle 1 hora y media de nuestro tiempo tiene que ser en nuestros términos, tiene que ser a nuestra manera, tiene que ser como nosotros decimos, si no, no es. Y las cosas no trabajan así de esa manera. Porque nos vamos a llevar un gran chasco cuando lleguemos al cielo, hermanos. Cuando lleguemos al cielo y entremos en la gloria, nos vamos a dar cuenta que hicimos demasiado poco acá en la tierra para el Señor. Y allá en el cielo, como dice la canción, allá en el cielo, ¿no? Allá en el cielo adoraremos y alabaremos al Señor y estaremos siempre delante de su presencia. Por ello es que debemos comenzar a entrenar nuestras mentes, nuestras personas para la eternidad. Comenzar a pensar con la mente de Cristo, comenzar a pensar con la mente de Dios, comenzar a vivir conforme a lo establecido por el Señor. Por ello quiero, antes de comenzar en ello, ¿por qué, hermanos? Porque este día vamos a estar tocando un tema que nos lleva en esa dirección. El tema que vamos a estar tocando es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte que está en 1 Corintios capítulo 15, de los versículos 50 al 58. Y este es uno de los temas más importantes para el cristiano, iglesia. Esto es uno de los temas más importantes para nosotros los cristianos por el simple y sencillo hecho, hermanos, de que nosotros, los seres humanos, todos, absolutamente todos, de una forma u otra, le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte. La muerte es un ser del cual nadie quiere hablar. La muerte es un ser del cual nadie menciona por el hecho de que saben que tarde o temprano va a llegar.
Tarde o temprano va a llegar. Hay muchas personas que tienen mucha incertidumbre en su corazón. El hecho de no saber qué va a pasar el día cuando ellos mueran. El hecho de saber que no saben a dónde van a ir, dónde va a ser su destino final, les aterroriza el saber que van a enfrentar la muerte. Y cuando se enfrenta la muerte, por ello el apóstol Pablo, sino el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón, dice que es mejor, hermanos, estar en un funeral que en una fiesta. ¿Y por qué nos dice el hombre más sabio del mundo que es mejor estar en un funeral que en una fiesta? Porque en el funeral nos damos cuenta que tarde o temprano todos vamos en esa dirección. Todos vamos en ese rumbo. Y el saber, hermanos, nosotros que la muerte para nosotros no debe de ser un problema, sino que debe de ser el paso que vamos a dar de esta tierra, de este mundo, a la eternidad, ya sea a la presencia de Dios o al infierno, que es lo que nos dice la Escritura. Hay un pasaje que no recuerdo exactamente la cita ahora, que dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallarán. Pocos son los que lo hallarán. Por ello, para nosotros, hermanos, es muy importante este tema. La victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte quiere decir que se ha triunfado, se ha conquistado, se ha derrotado, se ha dominado, se ha subyugado a la muerte. Y la muerte ahora no es un problema. ¿Por qué? Porque se ha conquistado. Y ya no nos atemoriza el hecho de que hay que morir. Ya no nos atemoriza el hecho de que qué hay al otro lado después de que hayamos dejado este mundo. ¿Qué va a pasar en el otro mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en aquel lugar donde después de que hayamos cerrado los ojos en la tierra, qué es lo que va a haber? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser nuestro rol en ese lugar? Y el apóstol Pablo lo va a poner más claro que el agua este día para nosotros a través de estos 8 versículos. Nos va a hablar a nosotros acerca de que ya la muerte ha sido conquistada. Nos va a hablar a nosotros acerca de que ahora nosotros, hermanos, nos hemos vestido de inmortalidad. Nos va a hablar a nosotros acerca de que ya no hay más problema para el cristiano, para aquel que ha puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús, en el hecho de que la muerte no nos asuste, ni nos asusta. Por ello es muy importante entender que nosotros debemos poner nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Nuestra mentalidad, nuestro vivir, nuestro pensar, nuestro caminar tiene que ser siempre con los ojos puestos arriba en el cielo. Quitar los ojos de aquí de la tierra, hermanos, y poner los ojos arriba en el cielo. Tenemos que pensar con la mente de Cristo. Tenemos que vivir conforme a los mandamientos y estatutos y decretos de Dios. Tenemos que ver lo que le agrada a Dios, porque vamos a estar con Dios. Vamos a estar con Dios. Aún recuerdo aquellos días en los cuales estábamos jóvenes y estábamos conquistando al amor de nuestra vida, ¿no? El día viernes, mi esposo y yo cumplimos 34 años de matrimonio. Primeros días, primeros meses, tenía la gorra de detective puesta en mi cabeza. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta beber? ¿A dónde quiere ir a pasear? ¿Cuál es su color favorito? Todas estas cosas, ¿no? Estaba interesado en conocerla a fondo, conocerla. Esa debe de ser nuestra
manera de vivir de acuerdo al plan divino de Dios. Diariamente debemos pensar nosotros, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál les quiere Dios que sean mis palabras? ¿Dónde quiere Dios que vaya? ¿Dónde quiere Dios que entre? ¿Qué es lo que Dios quiere que piense? ¿Qué es lo que Dios quiere que hable? ¿De qué manera quiere Dios que yo me comporte con las demás personas? O sea, continuamente buscando, ¿qué? Continuamente buscando el aprender la mente, el corazón de Dios, porque allá vamos, hermanos, y vamos a estar con Él. Y entre más aprendamos de Él aquí en la tierra, más vamos a agradecerle a Él cuando lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos a su presencia. Para entrar en contexto, la semana pasada, hermanos, estudiamos los versículos 29 al 34, donde tocamos el tema, lo físico y lo espiritual. Aprendimos que la semilla que se siembra no es la misma que sale, sino un cuerpo nuevo. O sea, aprendimos que la semilla cuando tú la tiras en la tierra se disuelve completamente. Se disuelve en la tierra. Y una vez disuelta en la tierra, de la tierra surge un cuerpo nuevo, diferente al que tú pusiste en la tierra. Y nos dice la Escritura, la palabra de Dios, que ese cuerpo que sale de la tierra es un cuerpo el cual Dios ordenó, formó e hizo que saliese de esa tierra un cuerpo nuevo. Nos dio a nosotros, nos pintó a nosotros el apóstol Pablo una figura, una fotografía. Una fotografía donde dice, así mismo como tú pones la semilla en la tierra y la semilla se desintegra, y eventualmente surge de esa semilla un cuerpo nuevo. Dice así, cuando sus cuerpos de ustedes sean puestos en la tierra, dice de igual manera, eventualmente de la tierra va a surgir un cuerpo nuevo, glorificado, que Dios ha ya preparado para todos y cada uno de nosotros. Nos pintó esa figura el apóstol Pablo. ¿Por qué nos pintó esa figura, hermanos? Por el hecho de que muchas personas estaban muriendo. Y muchos se preguntaban, ¿qué va a ser de ellos? Porque Cristo no regresó. Cristo, ellos todos lo esperaban. Todos esperaban a Cristo todos los días. Todos los días. Incluso el apóstol Pablo, él escribió en todas sus epístolas que esperaba con ansia el regreso de Cristo Jesús. Y estaba 100% convencido de que iba a regresar antes de que él muriese. Han pasado ya casi 2000 años y Cristo no ha regresado. Pero no necesariamente quiere decir, hermanos, que morimos sin esperanza. No necesariamente quiere decir que los que han muerto en Cristo Jesús han morido sin esperanza, han muerto sin esperanza y que para ellos no hay esperanza. Porque así como la semilla se pone en la tierra, se disuelve, y entonces de la semilla surge un cuerpo nuevo. Así de esa misma manera nos dice la palabra de Dios que también nosotros recibiremos un cuerpo glorificado nuevo que también va a surgir de la tierra. Y eso fue lo que nos dio y de la manera que nos preparó el apóstol Pablo de los versículos que estudiamos la semana pasada del 29 al 34. En el tema, del 35 al 49, disculpen, donde tocamos el tema lo físico y lo espiritual. Pero el día de hoy, hermanos, entramos en el tema la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Donde vamos a mirar que la muerte, hermanos, ha sido conquistada. La muerte ha sido conquistada por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dice la Escritura que sangre no puede heredar, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción.
O sea, para nosotros poder llegar a la eternidad, para poder llegar a la gloria, para poder llegar a la presencia de Dios, tenemos que dejar este cuerpo de carne y sangre hecho para la tierra y tiene que ser transformado en un cuerpo igual de carne y sangre como el de Jesús, pero diseñado para la gloria. Para la gloria. Pero para ello, hermanos, la muerte tenía que ser ¿qué? Tenía que ser conquistada. La muerte tenía que ser conquistada. No solamente eso, podemos ver, hermanos, que ahora podemos vivir sin temor. Podemos vivir sin temor. Podemos hablar de la muerte como algo natural, algo necesario. Como algo que, digamos, si el día de mañana llegase a nosotros y tocase a nuestra puerta, y ese fuese el día el cual el Dios nuestro ha establecido para que dejemos este mundo, porque Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para que el hombre muera una vez y después el juicio. Si ese llegase el día en el cual nosotros tengamos que dejar este mundo y tengamos, hermanos, que morir y nuestro cuerpo tenga que descender a la tierra de donde fue sacado, que no haya en nosotros duda, temor, ni ninguna clase de desesperanza por el hecho de que hemos dejado a esta tierra, sino que muramos con aquella confianza que el día en el cual el Señor ha establecido, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que habremos quedado aquí en la tierra, nos dice la Escritura, seremos todos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos en la presencia de Dios, alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial, dando honra y gloria a su nombre por haber tenido de nosotros, viles pecadores, misericordia y habernos dado la bendición de entrar por las puertas del cielo a la patria celestial, a la gloria donde yace Él, donde está su presencia, donde no hace falta luna ni hace falta sol, porque Él es el que alumbra con su gloria aquella ciudad celestial. Lo que nos lleva al primer punto de este día, hermanos. El primer punto que vamos a tocar este día es: sin la muerte no encontramos, sin la muerte no entramos en el reino de Dios. Sin la muerte no entramos en el reino de Dios. En el versículo 50, el apóstol Pablo dice estas palabras: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Una vez más debemos recordar que Pablo está tratando de cosas que superan el lenguaje y trascienden la expresión. Debemos leer, hermanos, esto como leeríamos la mejor poesía, y no como si estuviéramos analizando un tratado científico, porque no estamos tratando con cosas científicas, estamos tratando con lo espiritual. Por ello es que el argumento, hermanos, sigue una serie de pasos hasta llegar al clímax, hasta llegar al final, hasta llegar a lo eterno, a lo divino, a lo glorioso, a lo maravilloso, a la presencia de Dios, la cual nos lleva a nosotros, al entregarnos a nosotros en tinta y papel, la victoria sobre la muerte y la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer punto que Pablo toca acá es el de que nosotros, hermanos, tal como somos, no tenemos posibilidad de heredar el reino de Dios. Tal como somos, no podemos entrar en la gloria de Dios, porque nuestro cuerpo ha sido diseñado para la tierra.
Nuestro cuerpo no está diseñado para bajar a las profundidades del mar. Nuestro cuerpo no está diseñado para salir de la atmósfera de este planeta. Si bajamos a las profundidades del mar, hermanos, la presión del agua nos comprime y nos hace un sándwich. Si nosotros tratamos de salir de la atmósfera, al salir de la atmósfera nos va a hacer inflar tanto que nos vamos a explotar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Más si te das cuenta, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, miramos a Jesús, el Hijo de Dios. En Hechos 2 y en Hechos 1 miramos a Jesús, el Hijo de Dios. ¿De qué manera miramos a Jesús, hermanos, ascender a la gloria de Dios en un cuerpo como el nuestro? En un cuerpo como el que nosotros tenemos, pero un cuerpo glorificado, diseñado ahora para bajar a las profundidades del mar, diseñado ahora para salir de la atmósfera terráquea y llegar a la gloria, subir hasta el tercer cielo e ir a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo pone bien claro. Nos lo dice a nosotros: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. Ahora puede que estemos bien dotados para enfrentarnos con la vida de este mundo, pero no lo estamos, hermanos, para la del mundo venidero. Dirás tú: yo voy al gimnasio todos los días. Yo corro 5 millas diarias. Yo como saludable continuamente. He desarrollado una clase de musculatura en mi cuerpo y estoy diseñado para resistir cualquier inclemencia. Está bien, perfecto. Todas esas cosas son buenas y necesarias para tu salud, pero ninguna de esas cosas te sirve a ti para la eternidad. Ninguna de ellas te sirve para la eternidad. Dirás tú: puedo y soy capaz de correr 50 millas sin parar. Y puedo llegar hasta el final sin sentir cansancio en mi cuerpo. Perfecto. Puedes correr 50 millas y puedes llegar hasta el final de las 50 millas sin sentir cansancio en tu cuerpo, pero no necesariamente quiere decir que estás preparado para participar en las Olimpiadas. Porque todo eso se requiere un entrenamiento distinto. Quizá digas: puedo escribir suficientemente bien para divertir a mis amigos, pero tendrías que ser un escribano para poder llegar a entender toda clase de escritura y poderla interpretar tal y como fue escrita y diseñada para sus lectores. Todas estas cosas que nosotros estamos hablando son bastante buenas y necesarias. Una persona, hermanos, tiene que cambiar para entrar en otro nivel de vida. Si quieres ser ingeniero, tienes que ir a una escuela de ingeniería. Si quieres ser doctor, tienes que ir a una escuela de medicina. Si quieres ser mecánico, tienes que ir a una escuela para aprender mecánica. Si quieres ser electricista, es lo mismo. Si quieres llegar al cielo, hermanos, tienes que estudiar la palabra de Dios. Si quieres tener una vida espiritual, tienes que aprender las cosas espirituales tal y como han sido diseñadas por Él, diseñador de todas las cosas. Jesús dice: la hora viene y la hora es ya cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Si yo puedo aprender todas las cosas de esta tierra y me puedo desempeñar y desarrollar y puedo hacer muchas cosas buenas en este mundo, pero ninguna de ellas, hermanos, me da a mí la seguridad de la vida eterna, sino solo aquello que hago para Cristo Jesús, solo aquello que hago para la gloria, para Dios.
Por ello, hermanos, es que el apóstol Pablo lo pone tan claro como el agua. Sangre y carne, o carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Y dice igual, ni la corrupción heredará la incorrupción, ni la corrupción heredará la incorrupción. Nuestros cuerpos están sujetos, hermanos, a las enfermedades, dolencias, heridas. Y cuando muramos, nuestros cuerpos van a ¿qué? Se van a desintegrar. Va a haber una decadencia en nuestros cuerpos, hermanos, que cuando nosotros caigamos, o sea, nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo vaya a la tumba, en cuestión de 4 días comienza la descomposición del cuerpo humano. En 1 año lo único que queda en el cuerpo es pellejo y hueso, porque todo ha sido descompuesto dentro del cuerpo. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que la corrupción no va a heredar la incorrupción. No la puede heredar. Jesús lo pone de esas palabras cuando está hablando con Nicodemo en Juan 3:3. Cuando está hablando con Nicodemo en Juan 3:3, Jesús lo pone así diciendo él, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que naciere de agua y del Espíritu, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de el Espíritu, Espíritu es. O sea, el apóstol Pablo lo pone en las mismas palabras de Jesús. Para poder nosotros, hermanos, heredar el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Lo que nos remonta nuevamente al libro de Génesis, donde entró el pecado, donde Adán extendió su mano, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, automáticamente entró la muerte en el mundo. Y ahí es donde la muerte vino a tomar poder sobre la humanidad. Así es de que, hermanos, para poder heredar el reino de Dios, necesitamos ¿qué? Necesitamos un cuerpo que no esté sujeto a la ley de la termodinámica. Un cuerpo que no esté sujeto a la ley de la termodinámica. Porque la ley de la termodinámica nos dice que todo lo que existe en este mundo eventualmente va a regresar ¿a qué? A la forma en la cual era antes. Por ello la Escritura misma nos dice a nosotros, lo comprueba cuando dice que el cuerpo va a la tierra de donde fue sacado y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Nosotros ahora explotamos la tierra, ¿no? Sacamos los minerales de la tierra, cultivamos la tierra y sacamos los productos de la tierra. Con ellos formamos todo lo que tenemos delante nuestro, nuestros vestidos, nuestros púlpitos, nuestras sillas, nuestras casas, o sea, todas estas cosas que nosotros hacemos. Pero la ley de la termodinámica nos dice a nosotros que eventualmente todas estas cosas van a regresar al punto de donde fueron tomados. Todas esas cosas van a regresar a lo que eran antes. ¿Y qué eran antes? Tierra. ¿No? Tierra. Es lo que eran antes. Nosotros, hermanos, para poder tener y obtener la eternidad, necesitamos un cuerpo glorificado. Necesitamos un cuerpo nuevo. Pero ¿cómo puede uno obtener ese cuerpo celestial? Nos dice el apóstol Pablo en el versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En su sentido ordinario, hermanos, un misterio significa, escucha, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada. De ahí que los términos especialmente asociados con este tema sean dados a conocer como revelado, declarado o dispensación, etcétera. O sea, cuando hablamos de un misterio, hermanos, estamos hablando de algo que estaba oculto antes para la humanidad, pero que ahora ha sido revelado a nosotros. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, acá en esta porción de la Escritura, he aquí os digo un misterio. Os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. ¿Cómo que no todos dormiremos? Si dice acá, si sabemos que todos vamos a morir. La palabra dormir acá es morir. Lo que el apóstol Pablo dice, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Dice, pero todos seremos ¿qué? Todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Qué interesante, ¿no? Porque el día que regrese Jesús, todos los que ya han muerto, murieron con la esperanza. O sea, todos los que hicieron una confesión de fe, invitaron a Cristo a entrar en su corazón, murieron con la convicción de que un día sus cuerpos iban a ser ¿qué? Iban a ser resucitados. Y esa es la convicción y esa es la esperanza en la cual todos ellos murieron. Pero va a llegar el día en el cual Jesús regrese y muchos de los que aún estamos con vida, muchos de los que aún no hemos muerto todavía, vamos a experimentar el regreso de Cristo Jesús. Vamos a experimentar el regreso de Jesús. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir. Y lo dice ahí con aquella convicción, diciéndoles a ellos, yo tengo la plena seguridad de que Jesús va a regresar antes de que yo muera. Lo está diciendo ahí. No todos dormiremos. Está diciendo en tiempo presente. O sea, él dice, hey, ¿sabes qué? Ya los que murieron. No hay vuelta atrás. Pero los que aún estamos con vida tenemos la esperanza de ¿qué? Tenemos la esperanza de que todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Y les está diciendo ahí que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Otro significado de la palabra misterio es aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu. Solamente aquellos que están iluminados por su Espíritu. Para ti y para mí, la iglesia, los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor y Salvador, cada uno de nosotros cuando leemos esta porción de la Escritura, nuestro corazón late con más velocidad. ¿Por qué? Porque nos emociona el hecho de que sabemos que si no morimos vamos a ser transformados al mismo tiempo que los muertos en Cristo resuciten. Al mismo tiempo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Todos los días, hermanos, todos los días, mi alarma suena a las 5 de la mañana. Y cuando suena a las 5 de la mañana es hora de levantarse para ir a trabajar. Es el mensaje que tengo en la alarma.
hora de levantarse para ir a trabajar. Pero ¿sabes qué? Lo he estado haciendo por muchos años. Pero cada día que pasa, se va acercando el día de mi retiro. Se va acercando el día de mi retiro. Y a medida que se va acercando el día de mi retiro, sé que va a llegar un día en el cual esa alarma va a sonar por última vez. Cuando se llegue el día que yo cuelgue los guantes y me retire de mi trabajo, voy a borrar esa alarma. Y esa alarma nunca más va a sonar. Nunca más va a sonar. Y nunca más va a despertar a mi esposa, ¿verdad? Porque la despierto a las 5 de la mañana también. No que se levante a hacerme desayuno, sino que nada más la despierto, porque ya en la noche anterior me deja todo en el refrigerador. Dice, ahí agárralo y llévatelo para el trabajo. Pero la despierto de igual forma, ¿no? Porque me tengo que ir a trabajar. Así es de que lo mismo nos dice el apóstol Pablo, hermanos. Lo mismo nos dice el apóstol Pablo, que todos los días la trompeta nuestra está tocando para ir a la batalla. Todos los días, hermanos, todos los días nos levantamos y enfrentamos falsos cristos. Todos los días nos levantamos, hermanos, y oímos de guerras y rumores de guerras y gente muriendo injustamente. Todos los días la trompeta está sonando. ¡Ey! Aquello no le agrada al Señor, o aquello que se está viviendo, se está diciendo ya, no le agrada a Dios. O sea, continuamente estamos siendo recordados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la situación en este mundo de la decadencia de esta tierra. Y continuamente. Pero va a llegar el día. Va a llegar la hora cuando la trompeta suene, hermanos, que es la última vez que vamos a escuchar de todo lo malo que se hace debajo del sol sobre la tierra. Y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero y después nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados y llevados a estar con Cristo por la eternidad. Y nunca más escucharemos esa trompeta que diariamente nos llama a nosotros y nos dice a nosotros todas las cosas que están ocurriendo aquí en esta tierra. Porque aun cuando regresemos acá al mundo, la Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que después de que hayamos sido sacados de este mundo, iremos y estaremos con Jesús en el cielo por 7 años. Mientras sobre la tierra se desata una tribulación cual nunca la ha habido sobre la humanidad o sobre la tierra. Después de los 7 años, hermanos, entonces regresaremos con Cristo Jesús a la tierra y reinaremos con Él con vara de hierro por 1000 años sobre de este mundo. Pero igual regresaremos. Pero ¿sabes qué? No vamos a mirar lo que estamos viendo el día de hoy. No vamos a mirar guerras, no vamos a mirar pestes, no vamos a mirar calamidades, no vamos a mirar todo lo que se está viendo y se está viviendo en este mundo en estos momentos. ¿Por qué? Porque cuando regresemos con Jesús, Jesús va a transformar todo y va a regir a todos. Y cada uno de los que viven sobre la tierra se someterán al señorío de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por ello, viene el día y viene la hora cuando toque esa trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles, o sea que aquel cuerpo descompuesto, aquel cuerpo engusanado, aquel cuerpo pestoso, ¿no? Que estaba metido en aquel ataúd, va a salir de ese ataúd y va a salir en un cuerpo glorificado. Va a salir en un cuerpo nuevo, hermanos, incorruptible. Y después nosotros seremos también, ¿qué? Transformados. O sea, si estamos aquí nosotros parados, si tú abres y cierras tus ojos, en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo va a ser transformado. Completamente transformado. El apóstol Pablo lo pone así en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras de Pablo. No, en palabras del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos y que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El misterio de la transformación del hombre tomará lugar cuando la trompeta suene. Pero si tú mueres o vives sintonizado con Cristo Jesús, vas a oír la trompeta. Pero si tú vives y no estás sintonizado con Cristo Jesús, no vas a escuchar la trompeta. No vas a escuchar la trompeta. Me lleva mis años cuando era niño. Mi padre nos compró un radio. Primer radio que teníamos en la casa. Oh, qué emoción, hermanos. Un radio nosotros en la casa. Oh, nos encantaba. Y después me hice adicto a las novelas de Calimán y de Porfirio Cadena y del Llanero Solitario. Y todas estas me las quemaba yo en el radio. Pero la primera vez que llegó ese radio a la casa, ¡ay, qué emoción! Pero qué emoción. Era el radio de esos que tenían una de banda, ¿no? Que tenías que agarrar el botón. Y ahí vas despacito, hasta que sintonizabas con la estación de radio. Y ya que empezaba así a oírse, así media distorsionada, ahí vas para atrás. Y hasta que finalmente agarrabas una señal perfecta en el radio. Y entonces te sentabas y estabas ahí. Calimán y que Porfirio Cadena y que no, hombre, nos aventábamos unas de aquellotas, ¿no? Esa era mi niñez. Bueno, pues la misma cosa va a ocurrir con nosotros, hermanos. Nosotros también tenemos que estar bien sintonizados con Cristo Jesús. Tenemos que estar bien sintonizados en la palabra de Dios. Porque va a llegar el día y va a llegar la hora, hermanos, cuando la trompeta suene. Y si nuestro oído no está sintonizado con él, con esa trompeta que va a sonar, no vamos a escuchar la trompeta. No vamos a escuchar la trompeta. El que escuche la trompeta resucitará en cuerpo nuevo y glorificado. ¿Por qué? Porque murió en la esperanza de que un día iba a escuchar la trompeta. Y aún estando él en polvo, en tierra, y su cuerpo se haya disuelto completamente, ese cuerpo, igual como nos dice la Escritura, hermanos, va a levantarse porque escuchó ¿qué? El sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta. Igual nosotros, iglesia. No podemos vivir con un pie en la tierra, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos, es imposible para nosotros. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros que tenemos que tener ¿qué? Tenemos que tener el oído puesto a la voz del Señor. Porque con voz de arcángel nos dice la palabra de Dios y con voz de trompeta, ¿no? Con voz de mando y con voz de arcángel y con voz de trompeta. Dice, ¿va a venir quién? ¿Va a venir a qué? A buscarnos a nosotros. Cuando Jesús habla a Juan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y comienza él la sección de hablar a las 7 iglesias. Cuando llega a la iglesia de Éfeso, le dice a la iglesia de Éfeso, hey, te desintonizaste de mí. Te desintonizaste de mí. Estás haciendo todo lo correcto, dice. Estás refutando todas las malas doctrinas.
¿Estás enseñando la palabra de Dios? Y todo parece estar bueno, ¿no? Todo lo que estás haciendo parece ser okidoki, ¿no? Pero hay algo que has dejado, dice. Y lo que has dejado es tu primer amor. Tu primer amor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hablamos acerca de nuestro primer amor, especialmente cuando venimos a los pies de Jesús, nada en esta tierra nos saciaba a nosotros. Nada nos saciaba a nosotros si no estábamos en la presencia de Dios, si no estábamos en las reuniones, si no andábamos evangelizando, si no estábamos hablándole a alguien acerca de Cristo Jesús. No había nadie que nos parase. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro primer amor. Pero pasando el tiempo, se tornó en una disciplina. Y ahora nos hemos disciplinado a venir a la iglesia los domingos, nos hemos disciplinado a escuchar cierta cantidad de cantos, nos hemos disciplinado a levantarnos por una canción y sentarnos al resto, y nos hemos disciplinado a todas estas cosas, y eventualmente nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Nos hemos olvidado de nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque se ha tornado en disciplina. Se ha tornado en una costumbre, algo que hacemos todos los días. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia en el libro de Éfeso también. La misma cosa estaba ocurriendo con ellos. Así es de que nosotros, iglesia, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que regresar a ese primer amor. A ese primer amor que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Continuando en el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que ser hermanos transformados. Esto corruptible, esta carne y este cuerpo se tiene que transformar en un cuerpo incorruptible. Y esto mortal, hermanos, se vista de inmortalidad. Quiere decir que este cuerpo sujeto a la muerte, eventualmente, no va a ser mortal más, sino va a ser eterno. Eterno. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Segundo punto, la conquista de la muerte. El segundo punto que vamos a mirar hoy es la conquista de la muerte. Versículos 54 al 56 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cuando los muertos en Cristo hayan resucitado y los que hayamos quedado hayamos sido transformados, se dirá en el cielo: la muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si la muerte no tuvo poder sobre Cristo Jesús, hermanos, tampoco lo tendrá sobre nosotros, los discípulos de Cristo Jesús. Son más claras que el agua estas palabras, por el hecho de que en Cristo Jesús, hermanos, nosotros hemos obtenido la victoria. En Cristo Jesús nosotros hemos adquirido la vida eterna y para siempre con Él.
Isaías tenía esta misma visión. Isaías, hablando a la nación de Israel, les dice a ellos también, les da a ellos también esta misma esperanza. Y les dice Isaías, en Isaías 25, versículo 8, dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque Isaías lo veía. Lo veía, el apóstol Pablo lo miraba igual, de la misma forma. Y nosotros este día tenemos esa misma esperanza de que viene el día en el cual la muerte, hermanos, será completamente deshecha, destruida. Oseas capítulo 13, versículo 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios le dice a la muerte: yo seré tu muerte, yo destruiré al sepulcro. También nos dice el Señor acá en esta porción de la Escritura. Todo esto es promesa de Dios para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hebreos 2:11, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a la muerte es el pecado, y el pecado no va a existir en la presencia de Dios y del Cordero. Por ello es que podemos tener esperanza de vida eterna, esperanza que nos da a nosotros la seguridad de que un día no muy lejano, todos y cada uno de nosotros nos gozaremos en la presencia de Dios, mientras sigamos hacia adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por ello, para la vida eterna, hermanos, se necesita nacer dos veces y morir una, o nacer una vez y morir dos veces. Sin Cristo, hermanos, naces como nacemos todos y mueres como morimos todos. Pero como Cristo nos resucita para vida eterna, así todos los que tenían o los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que hemos hecho una confesión de fe, hemos nacido de carne y sangre, pero igual también hemos nacido a una vida espiritual en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que si Jesús no viene antes por nosotros, hermanos, vamos a morir. Vamos a morir. Y después de nosotros morir, después de nosotros cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, después de que hayamos nosotros muerto aquí en la tierra,
quiere decir que eventualmente vamos a ser resucitados para vida eterna y nunca más vamos a experimentar la muerte. Pero todo aquel que ha puesto su fe y esperanza en este mundo y no ha hecho caso a la salvación que nos ofrece el Padre en Cristo Jesús, nos dice que igual como nacieron de carne y sangre, como nacimos todos, pero van de igual forma a morir. Y después, como nos dice la Escritura, que la muerte y el Hades dieron los muertos, quiere decir que todos ellos resucitaron y comparecieron ante la presencia de Dios. Y delante de Dios se pararon y Dios les dictó juicio a ellos. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que murieron una vez y ahora van a morir una segunda vez cuando sean lanzados en el lago de fuego. En el lago de fuego. Apocalipsis 20:11 dice: y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito, hermanos, dice la Escritura, en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te das cuenta lo que nos dice la palabra de Dios? Lo que nos lleva a nuestro tercer punto y a nuestros dos últimos versículos para terminar. En el versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios, porque nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, hemos adquirido la victoria, hermanos. Hemos adquirido la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero la exhortación, hermanos, sí, ya hemos adquirido la victoria. ¿Por qué? Porque esperamos a Jesús. Jesús viene pronto. Pero mientras Jesús viene por nosotros, la iglesia, nos dice el apóstol Pablo que debemos estar firmes. Firmes significa no desviarnos de la creencia, de las creencias o de nuestra fe en Cristo Jesús y de la resurrección de entre los muertos. Constante nos habla de que debemos de ser inmovibles, no siendo desviados por otras falsas doctrinas. Pero la exhortación, la cual nos da el apóstol Pablo este día, es que sigamos creciendo ¿en qué? En la obra del Señor. En otras palabras, tenemos que trabajar para el reino de Dios. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. O sea, es muy importante el hecho de poner nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Claro, la necesitamos porque es lo que nos da la seguridad de la vida eterna. Pero igual, hermanos, de la misma forma que hemos aceptado a Jesús, tenemos que aceptar todo lo que Él ha dejado para nosotros. Y a nosotros nos dice ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Porque en estas porción de tu palabra, en estos versículos que hemos aprendido el día de hoy,
En estos versículos que hemos estudiado y hemos aprendido de tu gracia, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hecho, todas las promesas que, oh mi Dios, nos has dejado aquí, oh Padre Celestial, son para nosotros, tus hijos, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Mi Dios, bendícenos, guárdanos, protégenos. Sé con tu pueblo, la iglesia, guarda y cuida de ellos, guíales con la diestra de tu justicia y dales, mi Dios, tu bendición en todo tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos firmes, a mantenernos constantes y trabajar en tu obra, en tu reino, aquí en esta tierra, hasta el día en el cual esa trompeta suene, los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados y estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por esa esperanza viva que solamente puede venir a nosotros a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y llévanos con tu bendición a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.